Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema súper interesante, algo que probablemente todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, ya sea en el trabajo, en nuestros proyectos personales, o incluso en nuestras relaciones. Vamos a hablar de esos errores persistentes que dejan de ser simples equivocaciones y se convierten en algo más profundo. Sí, sé que suena un poco dramático, pero piénsenlo un segundo. Todos cometemos errores, es parte de ser humano. Pero, ¿qué pasa cuando un error se repite una y otra vez? Cuando, a pesar de nuestros esfuerzos por corregirlo, sigue apareciendo como un fantasma en la máquina. Cuando ese pequeño fallo, esa pequeña negligencia, se convierte en una característica definitoria de nuestro trabajo, de nuestra forma de ser. Hoy vamos a explorar ese territorio gris entre el error honesto y el hábito perjudicial. Vamos a analizar por qué cometemos los mismos errores una y otra vez, qué podemos hacer para romper ese ciclo vicioso y cómo transformar esos tropiezos en oportunidades para crecer y mejorar. Y antes de que nos adentremos en el tema, quiero recordarles que si este tipo de contenido les resulta interesante, si quieren seguir aprendiendo y descubriendo cosas nuevas conmigo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Bueno, vamos a empezar por lo básico, ¿qué entendemos por error? A primera vista parece una pregunta sencilla, pero creo que es importante tener una definición clara para que todos estemos en la misma página. Un error, en su forma más simple, es una desviación de lo que se considera correcto, esperado o deseable. Es una acción, un juicio o una decisión que produce un resultado no intencionado o no óptimo. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque los errores no son todos iguales. Tenemos los errores accidentales, esos despistes momentáneos que cometemos sin querer queriendo. Tenemos los errores por falta de conocimiento, cuando no sabemos lo suficiente sobre algo y metemos la pata. Y luego tenemos los errores sistemáticos, esos que se repiten una y otra vez, a pesar de que somos conscientes de ellos. Y es precisamente en estos últimos donde quiero centrarme hoy. Porque cuando un error se convierte en un patrón, deja de ser simplemente una equivocación y se transforma en algo más complejo. Se convierte en un síntoma de un problema más profundo. Un problema que puede estar relacionado con nuestra forma de pensar, con nuestros hábitos, con nuestras creencias o incluso con nuestro entorno. ¿Por qué repetimos los mismos errores? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como suele suceder, es multifactorial. Hay muchas razones por las que caemos en ese bucle infernal de repetir los mismos fallos. Una de las razones más comunes es la falta de consciencia. A veces simplemente no somos conscientes de que estamos cometiendo un error. Estamos tan inmersos en la rutina, tan automatizados en nuestros procesos, que no nos detenemos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Es como conducir por el mismo camino todos los días, al principio prestas atención a cada curva, a cada señal, pero después de un tiempo, lo haces en piloto automático y es fácil cometer un error por despiste. Otra razón importante es la falta de atención. Incluso si somos conscientes de que podemos cometer un error, a veces no le prestamos suficiente atención a la tarea que estamos realizando. Estamos distraídos, cansados, estresados, y eso afecta nuestra capacidad para concentrarnos y evitar equivocaciones. Es como cuando intentas cocinar algo nuevo mientras estás hablando por teléfono, es muy probable que se te queme la comida o que te olvides de añadir un ingrediente importante. También puede ser que tengamos una falta de habilidades o conocimientos. A veces simplemente no sabemos cómo hacer algo correctamente y por eso cometemos errores. Es como intentar arreglar un coche sin tener conocimientos de mecánica, es muy probable que empeores la situación. En estos casos, la solución es sencilla: aprender, formarse, pedir ayuda. Pero a veces el problema es más profundo. A veces repetimos los mismos errores porque tenemos creencias limitantes que nos impiden avanzar. Por ejemplo, si creemos que no somos lo suficientemente buenos, es posible que saboteemos nuestros propios esfuerzos y cometamos errores que confirmen esa creencia. Es como un círculo vicioso: creemos que no podemos, entonces cometemos errores que nos hacen creer aún más que no podemos. Otras veces repetimos los mismos errores porque tenemos miedo al fracaso. El miedo al fracaso puede ser paralizante.
Nos impide tomar riesgos, nos hace aferrarnos a lo conocido, incluso si lo conocido es ineficiente o perjudicial. Es como una persona que tiene miedo a hablar en público, evita cualquier situación que requiera hablar frente a una audiencia, y como resultado, nunca supera su miedo y nunca aprende a hablar con confianza. Y a veces simplemente repetimos los mismos errores porque es más fácil. La resistencia al cambio es una fuerza poderosa. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera, y nos cuesta mucho cambiar nuestros hábitos, incluso si sabemos que son perjudiciales. Es como un fumador que sabe que fumar es malo para su salud, pero le resulta muy difícil dejar el tabaco porque está enganchado a la nicotina y a la rutina de fumar. Pero la buena noticia es que independientemente de la razón por la que repetimos los mismos errores, siempre podemos hacer algo para cambiar esa situación. Siempre podemos aprender, crecer y mejorar. El primer paso, como ya he mencionado, es la consciencia. Tenemos que ser conscientes de que estamos cometiendo un error. Tenemos que ser capaces de identificar el patrón, de reconocer la situación en la que solemos equivocarnos. Para esto puede ser útil llevar un registro de nuestros errores. Anotar cuándo los cometemos, qué los provocó, qué consecuencias tuvieron. Esto nos ayudará a identificar los desencadenantes, los factores que contribuyen a que cometamos el error. Una vez que somos conscientes del error, el siguiente paso es analizarlo. ¿Por qué lo cometimos? ¿Qué podríamos haber hecho diferente? ¿Qué podemos aprender de esta experiencia? No se trata de culparnos a nosotros mismos, sino de entender las causas del error y de buscar soluciones. Aquí es donde entra en juego la importancia de la retroalimentación. Pedir a otras personas que nos den su opinión sobre nuestro trabajo, sobre nuestras decisiones, puede ser muy valioso. A veces los demás pueden ver cosas que nosotros no vemos, pueden identificar patrones que nosotros no percibimos. Pero es importante saber recibir la retroalimentación. No tomársela como un ataque personal, sino como una oportunidad para mejorar. Escuchar atentamente lo que los demás tienen que decir, hacer preguntas para aclarar dudas y agradecer su honestidad. Una vez que hemos analizado el error y hemos recibido retroalimentación, el siguiente paso es diseñar un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer para evitar cometer el mismo error en el futuro? ¿Qué cambios vamos a implementar en nuestra forma de trabajar, en nuestros hábitos, en nuestras creencias? Este plan de acción debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y con plazos definidos, SMART, por sus siglas en inglés. Es decir, debemos definir claramente qué vamos a hacer, cómo vamos a medir nuestro progreso, si es realista lograrlo, porque es importante para nosotros y cuando esperamos alcanzar nuestro objetivo. Por ejemplo, en lugar de decir, voy a ser más organizado, podemos decir, voy a dedicar 30 minutos cada día a organizar mi escritorio y mi correo electrónico. Y voy a utilizar una aplicación de gestión de tareas para realizar un seguimiento de mis proyectos. Espero ver una mejora en mi productividad en un plazo de 2 semanas. Una vez que tenemos nuestro plan de acción, es fundamental ponerlo en práctica. Y aquí es donde la disciplina y la perseverancia son clave. Cambiar hábitos arraigados requiere tiempo y esfuerzo. No esperemos ver resultados inmediatos. Es probable que tropecemos varias veces en el camino. Pero lo importante es no rendirse, aprender de nuestros errores y seguir adelante. También es importante ser flexibles y adaptar nuestro plan de acción a medida que avanzamos. A veces lo que funciona al principio deja de funcionar con el tiempo. Es importante estar abiertos a nuevas ideas, a nuevas estrategias, y ajustar nuestro enfoque según sea necesario. Y no olvidemos celebrar nuestros éxitos. Reconocer nuestros logros, por pequeños que sean, nos ayuda a mantener la motivación y a seguir avanzando. Darnos una recompensa por cada objetivo alcanzado, compartir nuestros logros con los demás, puede ser muy gratificante. Pero quiero hacer una aclaración importante, evitar los errores a toda costa no debe ser nuestro objetivo. Los errores son una parte inevitable del proceso de aprendizaje y crecimiento. De hecho, algunos de los mayores descubrimientos y avances de la historia han sido el resultado de errores. Lo importante no es evitar los errores, sino aprender de ellos. Verlos como oportunidades para mejorar, para crecer, para innovar. No tener miedo de equivocarnos, de tomar riesgos, de salir de nuestra zona de confort. Porque al final del día, son nuestros errores los que nos definen. Son nuestras caídas las que nos hacen más fuertes.
Son nuestras cicatrices las que cuentan nuestra historia. Así que no tengamos miedo de cometer errores. Abracémoslos, aprendamos de ellos y sigamos adelante. Bueno, ya estamos llegando al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y útil. Hemos hablado de qué son los errores, por qué los repetimos, y qué podemos hacer para romper ese ciclo vicioso. Hemos visto que la ciencia, el análisis, la retroalimentación, el plan de acción, la disciplina y la perseverancia son clave para transformar nuestros tropiezos en oportunidades. Recuerden que los errores no son el fin del mundo. Son una parte natural del proceso de aprendizaje y crecimiento. No tengan miedo de equivocarse, de tomar riesgos, de salir de su zona de confort. Abracen sus errores, aprendan de ellos y sigan adelante. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Ustedes suelen repetir los mismos errores? ¿Qué estrategias utilizan para corregirlos? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus experiencias y sus consejos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Me despido por hoy, pero nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. ***, extensión de la noticia a 3000 palabras, ***. Hola de nuevo, equipo. Siguiendo con la conversación sobre esos errores persistentes, vamos a profundizar mucho más. Porque si bien ya hemos cubierto los fundamentos, la realidad es que la raíz de estos patrones repetitivos a menudo es más compleja de lo que parece a primera vista. Necesitamos desentrañar las capas, como una cebolla, para llegar al corazón del problema. ***, profundizando en las causas subyacentes ***. La falta de consciencia como mencionamos, es un punto de partida crítico. ¿Pero por qué no somos conscientes? A veces es porque estamos operando bajo una falsa sensación de competencia ***. Creemos que ya dominamos una habilidad o un proceso, y dejamos de prestar atención a los detalles. Subestimamos la complejidad de la tarea, y eso nos lleva a cometer errores evitables. Un ejemplo clásico es el del programador que, confiando en su experiencia, no revisa cuidadosamente su código y termina introduciendo bugs que podrían haberse detectado fácilmente con una revisión más exhaustiva. Otra razón para la falta de consciencia es la sobrecarga de información ***. En el mundo actual, estamos constantemente bombardeados con datos, notificaciones, mensajes. Es difícil mantener la concentración y la atención en una sola tarea. Nuestra mente divaga, nos distraemos con facilidad, y perdemos de vista los detalles importantes. En un entorno laboral frenético, donde se espera que seamos multitarea, es más probable que cometamos errores por falta de foco. La falta de atención por otro lado, puede estar relacionada con factores como el agotamiento mental y emocional ***. Cuando estamos quemados, estresados o desmotivados, nuestra capacidad para concentrarnos disminuye considerablemente. Nos sentimos fatigados, apáticos y cometemos errores por negligencia. Es como intentar correr una maratón con una lesión, es muy probable que te rindas antes de llegar a la meta. El agotamiento puede ser el resultado de largas jornadas laborales, presiones excesivas, falta de reconocimiento o conflictos interpersonales. La falta de habilidades y conocimientos puede ser un problema especialmente relevante en entornos que están en constante evolución. La tecnología avanza a pasos agigantados, surgen nuevas metodologías, y las habilidades que eran valiosas ayer pueden quedar obsoletas mañana. Si no nos mantenemos actualizados, si no invertimos en nuestra formación continua, es probable que nos quedemos rezagados y cometamos errores por desconocimiento. Un ejemplo claro es el del profesional del marketing que no se adapta a las nuevas tendencias del marketing digital y sigue utilizando estrategias que ya no son efectivas. Las creencias limitantes son quizás la causa más insidiosa de los errores persistentes. Estas creencias, a menudo arraigadas en experiencias pasadas, actúan como un filtro que distorsiona nuestra percepción de la realidad. Si creemos que no somos capaces de lograr algo, inconscientemente buscamos confirmar esa creencia, saboteando nuestros propios esfuerzos.
Este fenómeno se conoce como profecía autocumplida Por ejemplo, una persona que cree que no es buena hablando en público evitará las presentaciones, y como resultado, nunca desarrollará las habilidades necesarias para hablar con confianza. El miedo al fracaso es un poderoso inhibidor del aprendizaje. Nos paraliza, nos impide tomar riesgos, y nos hace aferrarnos a lo conocido, aunque lo conocido sea ineficiente o perjudicial. El miedo al fracaso puede ser el resultado de experiencias traumáticas pasadas, de la presión social, o de la cultura organizacional. En entornos donde se penaliza el error y se exige la perfección, es más probable que las personas tengan miedo a equivocarse y, paradójicamente, cometan más errores por ansiedad. Finalmente, la resistencia al cambio es una fuerza que nos arrastra de vuelta a la zona de confort, aunque esa zona sea disfuncional. Cambiar hábitos arraigados requiere un esfuerzo consciente y sostenido. Es como plantar un árbol, requiere preparar la tierra, sembrar la semilla, regarla, protegerla del sol y de las plagas. Si no estamos dispuestos a invertir tiempo y energía, es probable que el árbol no crezca. La resistencia al cambio puede estar relacionada con el miedo a lo desconocido, la falta de confianza en uno mismo, o la percepción de que el cambio es demasiado difícil o costoso. Estrategias avanzadas para romper el ciclo Bien, ya hemos desmenuzado las causas. Ahora, vamos a ver cómo podemos romper este maldito ciclo de repetición de errores. Más allá de la consciencia y el análisis, necesitamos herramientas y técnicas más sofisticadas. 1. La autoevaluación profunda no basta con identificar el error. Hay que excavar en las emociones y pensamientos que lo acompañaron. ¿Qué sentías antes de cometerlo? ¿Qué pensabas? ¿Había patrones en tus estados de ánimo o en las situaciones que lo desencadenaron? Llevar un diario de errores no solo registrando el sino también el porque desde una perspectiva emocional y psicológica, puede ser increíblemente revelador. 2. El poder del mindfulness practicar mindfulness o atención plena puede ayudarnos a aumentar nuestra conciencia del presente y a reducir la tendencia a operar en piloto automático. Al prestar atención a nuestros pensamientos, emociones y sensaciones físicas en el momento presente, podemos detectar los primeros signos de un error potencial y tomar medidas para evitarlo. La meditación, el yoga o simplemente tomarse unos minutos al día para respirar conscientemente pueden marcar la diferencia. 3. La reestructuración cognitiva esta técnica, proveniente de la terapia cognitivo-conductual TCC, nos ayuda a identificar y desafiar las creencias limitantes que nos impiden avanzar. Consiste en cuestionar la validez de nuestros pensamientos negativos y reemplazarlos por pensamientos más realistas y positivos. Por ejemplo, si creemos que no somos lo suficientemente buenos, podemos desafiar esa creencia preguntándonos, ¿qué evidencia tengo de que no soy bueno? ¿Qué evidencia tengo de que sí soy bueno? ¿Qué puedo hacer para mejorar? 4. El modelado observar a personas que son expertas en la tarea que estamos realizando y aprender de su experiencia puede ser muy valioso. Podemos pedirles que nos expliquen su proceso de pensamiento, que nos muestren cómo evitan los errores, y que nos den consejos prácticos. El modelado nos permite adquirir nuevas habilidades y conocimientos de forma más rápida y eficiente. 5. El mentoring un mentor es una persona con experiencia que nos guía y nos apoya en nuestro desarrollo profesional. Un mentor puede ayudarnos a identificar nuestros puntos débiles, a establecer metas realistas, a superar obstáculos y a mantenernos motivados. Un mentor puede ser un colega, un jefe, un profesor, o incluso un amigo. Lo importante es que sea alguien en quien confiemos y que admiremos. 6. La retroalimentación 360 grados no nos limitemos a pedir feedback a nuestros superiores. Busquemos la opinión de compañeros, subordinados, clientes, incluso amigos y familiares. Cuantas más perspectivas tengamos, más completa será nuestra comprensión de nuestros errores y de cómo podemos mejorar. Eso sí, aprendamos a filtrar y procesar la información no todo el feedback es útil ni constructivo. 7. La cultura de aprendizaje fomentemos una cultura en la que el error se vea como una oportunidad de aprendizaje, no como un fracaso.
Esto implica crear un ambiente seguro en el que las personas se sientan cómodas compartiendo sus errores, discutiendo las lecciones aprendidas y buscando soluciones en conjunto. Un ambiente donde se premia la experimentación y la innovación, aunque eso implique cometer errores. 8. El diseño de sistemas a prueba de errores. En lugar de confiar únicamente en la habilidad y la atención de las personas, diseñemos sistemas que minimicen la posibilidad de error. Esto puede implicar la creación de listas de verificación, la implementación de protocolos estandarizados, la automatización de tareas repetitivas, o el uso de software que detecte errores automáticamente. 9. El uso de la visualización. Técnicas de visualización creativa pueden ser muy útiles. Imagínate realizando la tarea correctamente, anticipando los posibles errores y superándolos con éxito. Esta práctica mental puede ayudarte a aumentar tu confianza y a mejorar tu desempeño. 10. La recompensa intrínseca. En lugar de centrarnos únicamente en las recompensas externas, como el dinero o el reconocimiento, busquemos la satisfacción intrínseca que proviene de dominar una habilidad, de superar un desafío, o de contribuir a un proyecto significativo. Cuando disfrutamos de lo que hacemos, es más probable que nos sintamos motivados y que evitemos los errores. Estudios de caso y ejemplos reales. Para ilustrar estos conceptos, veamos algunos ejemplos concretos. El cirujano perfeccionista. Un cirujano con una reputación impecable comienza a cometer errores inexplicables en cirugías rutinarias. Tras una autoevaluación profunda, descubre que su perfeccionismo exacerbado lo lleva a sentirse abrumado por la presión, lo que afecta su concentración y su capacidad para tomar decisiones rápidas. Comienza a practicar mindfulness y a trabajar con un terapeuta para reducir su ansiedad, lo que mejora significativamente su desempeño. El emprendedor novato. Un emprendedor joven y ambicioso lanza su primera startup. Comete errores costosos en la gestión financiera, debido a su falta de experiencia. Busca un mentor con experiencia en finanzas y aprende de sus errores. También se inscribe en cursos de contabilidad y finanzas para adquirir los conocimientos técnicos necesarios. El ingeniero de software estancado. Un ingeniero de software con años de experiencia se encuentra estancado en su carrera. Sigue cometiendo los mismos errores de programación, a pesar de sus esfuerzos por corregirlos. Decide pedir retroalimentación tricentésimo y descubre que sus compañeros lo perciben como poco colaborador y resistente al cambio. Comienza a trabajar en sus habilidades de comunicación y a adoptar nuevas metodologías de desarrollo de software, lo que le permite mejorar su desempeño y avanzar en su carrera. Conclusión: el error como catalizador del crecimiento. Es crucial interiorizar que el error no es el enemigo, sino un valioso aliado en nuestro camino hacia la excelencia. Aceptemos la imperfección, tanto en nosotros mismos como en los demás. Cultivemos la humildad para reconocer nuestros errores y la valentía para aprender de ellos. Recuerden, la verdadera maestría no consiste en evitar los errores, sino en aprender de ellos y utilizarlos como trampolín para alcanzar nuestro máximo potencial. Espero que esta ampliación les haya resultado útil. No olviden dejar sus comentarios y preguntas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.